Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Ya lo comentamos en su momento, pero hay que repetirlo dentro de toda la parte hormonal, por supuesto, de la parte reproductora o de las hormonas sexuales y en este caso femeninas, el ciclo menstrual. Durante el ciclo menstrual hay una producción cíclica ordenada de hormonas y una proliferación de una capa interna del útero, que es el endometrio, como la preparación para que se pueda implantar el embrión si es que hay fecundación. Tiene una duración media de unos 28 días, como ya os comenté. Y además el ciclo menstrual humano normal para su estudio se puede dividir en 2 partes, el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Por tanto, ciclo ovárico, por un lado. El día que comienza el sangrado menstrual se considera el día 1 de todo el ciclo. A partir del día 4 comienza la fase proliferativa folicular, que durará hasta el día 14 del ciclo, y a partir de ahí comienza la fase secretora o lútea, que terminará cuando se inicie la fase hemorrágica del siguiente ciclo, aproximadamente el día 14-28. Vamos a ir fase por fase. La fase folicular o estrogénica, que es el crecimiento del folículo ovárico, es cuando la mujer nace, normalmente con los óvulos rodeados de una única capa de células de la granulosa, y este conjunto se denomina folículo primordial. Bien, cuando se agotan los folículos primordiales ocurre la menopausia, es decir, cuando hay un aumento de la FSH y de la LH, que se encuentran normalmente en este caso también disminuidos los niveles de estradiol y de la progesterona, o, mejor dicho, la prolactina normal. Durante la niñez, esta capa de células de la granulosa nutre al óvulo y parece que secretan un factor inhibidor de la maduración del ovocito que lo mantiene en su estado primordial, evitando así la maduración hasta que llega la pubertad. A partir de la pubertad, cada mes la FSH y la LH se secretan en grandes cantidades que estimularán el crecimiento en algunos folículos primordiales, desarrollando así nuevas capas de células de la granulosa y pasan a denominarse entonces los folículos primarios, de entre 6 a cada 12 entre ellos folículos primarios, de los cuales de 6 a 12 se producen cada mes. Se produce así una acumulación de líquido folicular con una elevada concentración de estrógenos y aparece también una cavidad denominada el antro. Posteriormente se produce así un crecimiento muy acelerado que forma los folículos mucho más grandes denominados los folículos vesiculares. En los folículos primarios, por acción de esa FSH, hormona, como os digo, folículo estimulante, solo uno seguirá acelerando su crecimiento y pasará a denominarse el folículo de Graf o folículo maduro. Si bien es verdad que el resto involucionará y el proceso que se produce entonces es la atresia de los folículos atrésicos, que se denominan también así. Si en algún momento os estáis perdiendo, os recomiendo que vayáis a veros previamente los vídeos en los que hemos hablado del tema de
de toda la parte de la gametogénesis y tal, tanto de la ovogénesis como de la espermatogénesis cuando hablemos del proceso, porque aquí lo estoy contando un poco más a nivel hormonal y más resumido, pero por si os perdéis, ir a verlo, que no pasa nada. No podéis complementar toda la información junta, que es maravilloso, ¿vale? Bien, dicho este pequeño paréntesis, el folículo de Graf estará formado por una capa que rodea la granulosa, que se denomina también teca, y varias capas de la granulosa, de hecho, producen lo que es la cavidad antral y el ovocito, ¿vale? Así la teca, que se divide en una teca interna que tiene la capacidad para secretar a los estrógenos y a la progesterona tan importantes como hemos dicho, y la teca externa, que por su otra parte tendrá la capa vascularizada que rodeará al folículo, pues también es importante. Esta fase se denomina normalmente la fase estrogénica porque todas las células sintetizan estrógenos, lo que favorece así el crecimiento del endometrio. El proceso de la ovulación se produce a los 14 días después de la menstruación gracias al pico de la LH, es decir, para que tenga lugar es necesario este proceso los picos elevados de la hormona luteinizante. Este pico preovulatorio de la hormona luteinizante es un proceso por efecto de la retroalimentación positiva del estrógeno, antes de la propia ovulación. En esta etapa también se eleva normalmente la FSH y las células del folículo, es decir, de la granulosa y la teca, que comienzan a secretar también la progesterona y se disminuirá por tanto la secreción de los estrógenos. La FSH y la LH son normalmente las que alcanzan su pico máximo el día antes de la ovulación y se producen así dos hechos para la expulsión del óvulo desde el óvulo del folículo. El primero es que la teca externa libera las enzimas proteolíticas de los lisosomas y además se produce el crecimiento rápido de nuevos vasos sanguíneos en el interior de la pared del folículo, comenzando a secretarse las prostaglandinas, y estos cambios hormonales hacen que se hinche así de plasma y se debilite la pared del folículo de Graf y de esta manera se rompa el ovocito secundario en metafase 2 ovulado también llamado óvulo. La fase lútea o progesterónica, también llamada, es el cuerpo amarillo con inclusiones lipídicas. Vamos a ver qué significa todo esto en realidad. Tras la expulsión del óvulo, las células de la granulosa y de la teca interna se convierten normalmente en células luteínicas, ¿vale? De aspecto muy amarillento por el acúmulo de los lípidos que presentan, y forman así un conjunto que es el denominado cuerpo lúteo. Esta transformación depende sobre todo de la acción de la LH u hormona luteinizante secretada por la adenohipófisis. Las células de la granulosa del cuerpo lúteo secretan de hecho estrógenos y progesterona, y las células de la teca también van a formar andrógenos como la androstendiona y la testosterona, que la mayoría pasarán a formar hormonas femeninas por acción de la aromatasa de las células de la granulosa. Si el óvulo se fecunda, el cuerpo lúteo proliferará y en ese caso pues tendríamos una proliferación y punto. Pero en el caso contrario, cuando no hay fecundación, comenzará a involucionar y dejará de secretar esas hormonas. Pasará a denominarse entonces lo que llamamos el corpus albicans, que será reabsorbido unos meses después. La falta de secreción de hormonas por el cuerpo lúteo se debe a que el óvulo no ha sido, por tanto, fecundado, como os he dicho, y estimula entonces el proceso de menstruación, que todas conocemos y todos conocéis. Por lo menos aunque sea solo de oídas, como dicen. En las madres lactantes, de hecho, no aparecen los ciclos ováricos durante varios meses tras el parto debido a esos existentes niveles bajos de la FSH y de la LH que os acabo de comentar. El ciclo menstrual y la menstruación en sí serían la segunda parte. Si bien es verdad que está constituido en esta parte por otras tres partes o tres fases, que son la proliferativa, la secretora y la descamación de la capa decidual del endometrio, o lo que llamamos más comúnmente y llanamente menstruación, pues vamos a ir comentando cada una de ellas. La fase proliferativa estrogénica es aquella que ocurre antes de la ovulación. Coincide con esa fase folicular del ovario que secretaba grandes cantidades de estrógenos que estimulaban la proliferación de las células endometriales, produciendo una hiperplasia, por tanto, en el endometrio. Esto aumentaba el espesor y la estimulación de las glándulas endometriales, que liberaban un fluido mucoso que ayudaba a guiar normalmente a los espermatozoides. La fase secretora o progestágena, normalmente, que tras la ovulación el cuerpo lúteo secreta las grandes cantidades de estrógenos y progesterona por ese cuerpo lúteo, que esto es lo que hace que aumente aún más el espesor del endometrio, gracias a los estrógenos, y desarrollar una actividad secretora gracias a la progesterona. Y el objetivo de estas modificaciones es para que se forme un endometrio con una gran capacidad de secreción de nutrientes para poder suplir al óvulo fecundado, es decir, para poder ayudarle a crecer.
Y la menstruación, porque si no hay fecundación, el endometrio lo que hace es que se degenera y se descama. La menstruación, por tanto, se debe a esa caída brusca de los estrógenos y sobre todo de la progesterona al final del ciclo ovárico menstrual. Además, se producen las contracciones uterinas por el efecto de las prostaglandinas que ayudan a expulsar el contenido que se encuentra en este útero. Durante la menstruación se liberan de hecho grandes cantidades de leucocitos, de material necrótico y de sangre, por supuesto, por esos vasos que estaban recubriendo todo este epitelio, toda esta capa de células, ¿vale? Estos leucocitos confieren mucha resistencia uterina a la infección. De hecho, la menarquia, como término, os diré que es la primera menstruación de la mujer, consecuencia, por tanto, del aumento de esa secreción, como hemos dicho, de la FSH y de la LH. Durante la niñez, la secreción de estas hormonas gonadotropinas es casi nula, por eso no hay realmente ciclos menstruales ni nada de nada. Se esperan normalmente a que llegues a una maduración sexual donde las hormonas permitan este tipo de ciclos hormonales y, por tanto, que tengas una actividad más sexual, digámoslo así. Es parte también de lo que acompaña nuestro ciclo de vida. Eso, de hecho, creo que os lo puedo contar muy bien en algún momento con el tema de la parte que veremos en algún momento. Espero que me dé tiempo a contarosla y confío en que sí. Es uno de mis objetivos también contaros esa asignatura porque es maravillosa y es antropología desde el punto de vista antropológico físico, desde el punto de vista más biológico, ¿vale? Incluido, por supuesto, no solamente todos nuestros antepasados, sino también un tema muy interesante que es el ciclo vital y que hay cosas muy comunes y muy llanas que todos conocéis, pero hay otras que pues se nos escapan un poco más a este tipo de cosas, ¿no? A este tipo de conceptos. Por ejemplo, la menarquia, mucha gente no sabe lo que es, a lo mejor muchos de vosotros no sabíais lo que era. Yo no lo sabía hace tanto, no os penséis que aquí una sabe tanto, no es el caso. Y la menopausia y el climaterio. Otros conceptos muy importantes que voy a hacer en este vídeo así para acabarlo es el climaterio. ¿Qué es el climaterio? El climaterio es lo que llamamos la perimenopausia o la transición a la menopausia, si lo queréis llamar así. Es la etapa de la vida de la mujer que suele durar años, durante la cual ocurre el paso de la edad fértil a la edad no fértil, básicamente. Durante este periodo se produce un agotamiento de los folículos primordiales, los ciclos empiezan a ser más espaciados, las hormonas sexuales empiezan a disminuir, es lo que llaman la premenopausia, ¿vale? O la perimenopausia, porque realmente ese climaterio, ese proceso previo es cuando ya empieza a faltar. De hecho, la falta de estrógenos hace que se eleve primero la FSH y luego la LH, porque no existe la retroacción negativa que existiría en condiciones normales. La estrona se convierte al final en el estrógeno más importante durante la posmenopausia, es decir, una vez tú ya no tienes ninguna regla, y la clínica depende fundamentalmente de ese descenso de los estrógenos. Esto produce en muchos casos para las mujeres que lo sufren sofocos, fatiga, irritabilidad, ansiedad, pérdida de masa ósea, osteoporosis, un montón de hipersensibilidades, las pobres, porque estás, no solo es irritabilidad, o sea, es que tienes un follón a nivel de tipo emocional bastante importante, porque evidentemente imaginaos con este ciclo hormonal que te llevas teniendo desde hace tantos años, pues medianamente te medio acostumbras, pero llega un momento donde pues eso ya, cuando tiene un cese como el que tiene, pues bueno, pues tiene otro tipo de efectos en el organismo y las mujeres pues tenemos demasiadas hormonas, como se suele decir. La menopausia, en cualquier caso, es el último periodo ya de la parte más reproductiva de la mujer, que marca el cese espontáneo o artificial. En algunos casos, recordar que existe el tema de ligadura de trompas y tal, que puede ser, por tanto, un poco artificial, en la función hormonal y, por tanto, en la función normal y cíclica de un ovario normal y corriente que tendría sus reglas, sus menstruaciones y sus cosillas. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.